nuestro primer ponente, nuestros primeros ponentes, Luis Huescas Reynoso, del CIAD Hermosillo, y Natalia Zamarrón Otsuka, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sean bienvenidos, quienes presentarán su ponencia, un estudio comparativo de la discriminación salarial por género en la industria manufacturera de México, Estados Unidos, Canadá, a 20 años del TLC. Aumenta la productividad, y al aumentar la productividad hace que nosotros tengamos mayores ingresos. Bien, por otra parte, se dan diferencias salariales entre las mujeres y entre los hombres, como ya lo veníamos diciendo en un principio. Estas diferencias podrían estar explicadas por aquellas disimilitudes en características de los mismos trabajadores, es decir, en cuanto a educación y en qué características específicas, cualidades y habilidades poseen los individuos. Por otra parte, tenemos la teoría de la discriminación. Para esta hemos tomado diferentes autores. Nos dice que un individuo discrimina en contra de otro si su comportamiento hacia este último no es objetivo. Becker, 1971. Por otra parte, McConnell nos dice que existe discriminación económica, es decir, directamente en el salario, cuando las mujeres con iguales capacidades, niveles de educación, reciben un trato inferior o un trato diferente, es decir, en la retribución del salario en comparación con los hombres. Por otra parte, Blau, entre otros, en 1998, nos dice que la discriminación salarial se presenta cuando dos individuos con las mismas capacidades de producción son remunerados de un modo distinto, únicamente por ser de diferente género. Hemos hecho una extensa revisión de la metodología, de la revisión de la literatura, y de ello les voy a comentar algunos puntos relevantes, esto por cuestiones de tiempo. Bien, tenemos que para el mercado laboral internacional, Oaxaca, 1973, uno de los pioneros en estudios de discriminación salarial por género, él hizo una investigación de Estados Unidos en el año de 1977, utilizando la encuesta de Survey de Economic Opportunity. Bien, Oaxaca, él propuso su metodología para medir estas diferencias salariales. Él encontró discriminación salarial hacia la mujer de un 33.41%. Por otra parte, tenemos un estudio más reciente para Estados Unidos, Newmark. Newmark utilizó una encuesta diferente a la de Oaxaca Winter y un año diferente, un año más reciente, 1980.
Bien, en el mercado laboral de México tenemos diferentes estudios, haciendo especial relevancia en el estudio que realizó Alarcón y McKinley. Alarcón y McKinley, ellos estudiaron el proceso de la apertura del Tratado de Libre Comercio. Por eso es que ellos tomaron diferentes puntos referenciales en el transcurso del tiempo. Para estos periodos, ellos observaron un 16.9% de discriminación de 1984 y que esta fue en ascenso a un 20% para 1992. Ellos querían evaluar la discriminación hacia la mujer antes de que se hiciera el Tratado de Libre Comercio, la apertura comercial, y después de la apertura comercial. Bien, también tenemos estudios como el de Rodríguez y Cameros, que ellos estudiaron la ciudad de Hermosillo y utilizaron la ENEO del 2001, pero ellos hicieron un estudio muy específico. Ellos midieron la discriminación salarial por áreas de estudio y encontraron que en las ciencias económicas administrativas se discrimina en mayor proporción que en las áreas de las ingenierías. Finalmente, aquí les voy a comentar el estudio de Copley del 2003. Copley también tomó puntos referenciales en un largo transcurso de tiempo, haciendo uso de la ENIC. En este transcurso de tiempo, ella encontró diferentes parámetros que fueron del 15 al 18% de discriminación para el último periodo. Ahora, en este estudio, nosotros hemos evaluado los países de México, Estados Unidos y Canadá, utilizando diferentes encuestas de cada uno de ellos. Como en México hemos empleado la ENEO para 1994 y 2003 y la ENOE para el 2013. De Estados Unidos se tomó la Current Population Survey y para Canadá la Labor Force Statistics para los 3 años. La metodología que hemos aplicado a estas encuestas ha sido la de MINSE de 1974, Oaxaca Miller de 1973 y una técnica de corrección de sesgo de Heckman de 1973. Las principales variables que nosotros hemos utilizado en el estudio para medir la discriminación salarial entre géneros han sido el sexo, la edad, la escolaridad, la experiencia, los rendimientos decrecientes del capital humano, el estado civil y la principal que ha sido el logaritmo natural del salario por hora medido en dólares. Ahora bien, en esta gráfica podemos ver la participación laboral por género en el sector manufacturero de México, de Estados Unidos y de Canadá en los 3 puntos referenciales del tiempo. Y es así que podemos observar cómo la participación de la mujer ha ido incrementando en el país de México, pasando de un 27% aproximado y incrementándose arriba del 33%. Bien, para Estados Unidos ha pasado algo un poco contrario, ha ido descendiendo en pequeñas proporciones. A comparación de Canadá, que se ha mantenido, pero aquí podemos ver cómo es que la participación de la mujer ronda alrededor del 30%, y es así que creemos muy importante la participación de la mujer en la manufactura y la evaluación del ingreso y la medición de la discriminación salarial. Les doy la palabra al doctor Luis Huesca. Bien, bueno, a continuación, pues, así rapidito, nuestro brevemente. Sí, el enfoque metodológico que son ecuaciones de salario, es un enfoque muy tradicional,
empleado para economía laboral. En cuanto a la estructura, no hemos querido de momento pues, hacer especificaciones muy amplias. Nos enfocamos en especificar ecuaciones muy breves, la verdad, pero con las variables más representativas. Por tiempo, posiblemente, pues no vamos a mostrarlos a los coeficientes, pero son significativos, estadísticamente confiables. Y les explico rápido de qué trata, ¿no? Las variables entran de manera lineal y con excepción de la experiencia cuadrática, ¿no? que es la que va a captarla en el tiempo, con la edad del individuo, en este caso la experiencia laboral, va a captar medida en años trabajados, que por cierto, retomando a Ronald Oaxaca, él sugiere restarle a la mujer un año por cada hijo que en la encuesta se detecta, ¿no? Cada hijo que tiene la mujer. Entonces, él para tener experiencia, le resta por cada hijo un año. Esto también permite captar la especificidad de la mujer, de la separación del mercado laboral, lo que lleva a la maternidad, ¿no? El proceso de maternidad y crianza de los hijos. Esto capta toda la experiencia, va a captar precisamente la concavidad de los ingresos en el tiempo, ¿no? De tal manera que vamos a poder ver a través del tiempo cuál es el máximo de experiencia y el máximo, el punto de inflexión en el que el cambio de los salarios es el más alto y luego empieza a crecer. Bueno, de tal manera que la metodología de Oaxaca-Wilder solamente no es más que estimar modelos para hombre y mujer, que son aquellos superíndices H y M, de tal manera que aquí donde vean los superíndices se debe implementar una regresión para cada gen, para cada sexo, de tal manera que podemos obtener las características de los atributos medidos por la variable de X, un vector de atributos, que son los que están explicados ahí arriba, y para poder obtener luego ya la medida, se implementan las relaciones por separado, luego ya podemos unirlas de tal manera que se obtienen las diferencias. Y las diferencias, la primera parte de la regresión de la ecuación 3 son las diferencias en atributos ponderadas por los impactos en el salario, que son el beta sub h de cada característica, pero ponderadas con respecto al hombre, y las diferencias del XH menos el XL, de tal manera que esto nos va a dar las diferencias en productividad. Y luego se opera en sentido contrario, se van a operar las diferencias de los coeficientes estimados en la regresión. Y esto se asume como las diferencias que no son explicadas por la productividad, que son los atributos de las personas. En este caso, la discriminación sería lo que no es explicado por los atributos promedio o medios de las personas, va a ser atribuible a los coeficientes. Bueno, sí, también muy rápidamente, por cuestión de acotamiento, hemos implementado también modelos para aplicando una técnica de GEPA, que es también muy tradicional, en el cual, para poder tener un punto de comparación y no asumir que con los datos, en este caso son datos de encuesta, son miles de datos, entonces que tenemos estimadores robustos que no están sesgados, de tal manera que nos han dado resultados muy similares. También, obviamente, haciendo referencia a la cuestión de la manufactura, que son salarios acotados al sector manufacturero, que si bien al interior hay diferencias y es un sector que también puede existir heterogeneidad, pero con el método de Heckman, con esa variable de lambda que tenemos ahí, se calcula una probabilidad de los trabajadores y trabajadoras que no están ocupados, que no están trabajando, de tal manera que se meten en la muestra también y se implementa un cálculo bietápico. Heckman es bietápico, entonces se implementa una regresión en la primera etapa y luego se implementa un Probit o Logit para calcular la probabilidad de estar empleado y no estar empleado. De tal manera que podemos tener ahí un control del sesgo de selección. Y finalmente nos dieron modelos muy similares los resultados. Y vamos a presentar los resultados por unos cuadros seminarios. Antes de pasar los resultados de esto de medir la productividad y la discriminación, que es un objetivo esencial de este estudio, y compararlo con Canadá y México y Estados Unidos,
Les vamos a mostrar en la estadística descriptiva qué tanta dispersión hay, cómo están los datos. Para eso implementamos los box plot, los diagramas de caja, y esta es un poco la idea, ¿no? Los puntitos son valores extremos o outliers, como se le llaman en inglés, y los que estén concentrados en lo que es la caja sería alrededor del valor mediano, de la mediana, hacia un valor percentil 25 o 75, y lo mismo para valores extremos a inferior. Entonces aquí tenemos para los 3 años y para el caso de México, resalta, bueno, también comentarles que son salarios a valor del año 94 y ajustados por paridad, por el de compra, ¿no? Con respecto a Estados Unidos, consideran diferencial de inflaciones con Estados Unidos. De tal manera que los salarios, hay algo aquí que nos llama mucho la atención, la caída tan estrepitosa, tan drástica de los salarios para hombres y mujeres. Y esto ya se observa en el año 2003. En el 2005 es 2003, ¿no? Y ya se observa, y luego una pequeña recuperación en mayor medida para los hombres hacia el año 2013 y en menor medida para las mujeres. Esto está controlado pues por la outliers, o sea, aún así se han depurado la base de datos, eliminando al 5% de confianza en la parte alta de valores extremos, de tal manera que aún así quedan algunos valores extremos, pero son ya, es lo más homogéneo posible para medir, hacer esta comparación. En el caso de Estados Unidos, pues se observa un poco más de estabilidad, pero llama la atención que la mujer sigue ganando menos que el hombre. En el caso de Canadá, si ven, hay menos desigualdad, la dispersión es menor, están concentrados en las cajas los valores. ¿Sí? Y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con una técnica no paramétrica y estimamos funciones de densidad. Para poder observar este estaico denso y agregado en esas cajas que vimos ahorita, pues nos pusimos a estimar de forma no paramétrica las funciones de densidad Kernel con un estimador gaussiano, de tal manera que podemos observar lo siguiente, aunque no lo crean, son precios constantes, y aquí se observa el deterioro salarial al que ha sido sometido nuestro mercado laboral. El que se hayan hecho hacia la izquierda, se contrajeron las masas de las densidades, de tal manera que ahora tenemos en 2013 como que una pequeña mejoría hacia la derecha, pero en ambos lados, en el periodo podemos observar que tanto para hombres y mujeres el deterioro ha sido muy fuerte de los salarios. Hay explicaciones en las conclusiones, la tomaremos. Para el caso de Estados Unidos, los cambios son un poco más los esperados, no son tan drásticos, los movimientos son incluso de mejora hacia 2013, podemos observar. Pasó el sentido opuesto y son mejoras en ambos casos, pero favorecen más a los hombres, están un poco más alejadas a la derecha. Canadá es un poco más proporcional, también hay una mejoría, ven la línea verde para los varones y para las mujeres, sobre todo las mujeres hay una mejoría. Esto es toda la distribución, aquí tenemos toda la base de datos. Los resultados nos muestran entonces que la mujer en México, si bien los salarios en términos absolutos por hora son menores que los de su contraparte en términos relativos, ha mejorado, hay una pequeña mejoría de las razones relativas, esto es el promedio de los salarios de la mujer sobre los de los varones, es una razón salarial. Estados Unidos una pequeña mejoría muy gradual y Canadá una mejoría más sustancial. En el caso de la productividad, y esto es lo perverso que yo le llamaría esa palabra, o sea, usaría la palabra más bien de perverso de efecto, porque pareciera que aún con el deterioro en términos absolutos de los salarios, en términos reales, hay un aumento de la productividad. O sea, los modelos ya de regresión nos estiman que la parte referida a la productividad atribuible a que las mujeres son igualmente competitivas que los hombres en su función laboral, pues vean el aumento en los coeficientes, pasó de 30 hasta cerca del 60%. Esto es una descomposición, entonces mide 100% la diferencia, o sea, cerca del 40-42% es la discriminación. En Estados Unidos es un poco más estable, ha sido tendencia a la baja en la productividad de la mujer, y en el caso del hombre, en Canadá es al alza. Esta es la proporción que hace falta, que es la explicada por la discriminación. Obviamente en México vemos que ha bajado la parte de la discriminación, pero lo perverso es que los salarios cayeron y la productividad explicada por la diferencia salarial que se ha reducido ha aumentado.
Bueno, vamos más rápido porque ya estoy en tiempo. Creo que nos han dado nada más 15 minutos y me queda un minuto. Un esfuerzo de síntesis. En estos modelos de capital humano, o basados en capital humano, tenemos la escolaridad. La escolaridad la podemos introducir en el modelo de forma libre, de tal manera que lo obtenido por la regresión es un rendimiento. Una tasa de rendimiento, tenemos el logaritmo del salario, que es la variable dependiente, de tal manera que por cada año que estudia el individuo, el beta que obtenemos, el coeficiente, es la tasa de rentabilidad. Aquí tenemos todas las tasas de rentabilidad. Según la teoría, un país ya desarrollado debe andar en tasas de 4 o 5%. Son las tasas que hay en España, son las tasas que tiene Inglaterra, las tasas de Estados Unidos. Pueden observar que andan sobre 5 o 6. Claro, para el mercado laboral su conjunto, estas manufacturas, que no necesariamente tienen que ser como lo dice la teoría, aquí son manufacturas, son un poco más altas, pero podemos observar que en México la rentabilidad de la mujer ha aumentado, como señal también, con una caída drástica en 2003, pero luego una recuperación, y las rentabilidades son más o menos similares en Estados Unidos. Sin embargo, en Canadá hay una caída. Es lo esperado, no es nada malo, es lo esperado, ya han llegado a su nivel máximo, digamos, de ingreso la mujer, muy similar al hombre, de tal manera que la rentabilidad ya no tiene por qué ser tan grande para las mujeres en Canadá, en las manufacturas. Este es el caso del hombre, más o menos la tendencia es similar. Para detalles, pues hay un documento, manuscrito, que le entregaremos aquí al moderador, doctor José Guadalupe Rodríguez, y para más detalles, pues estará el documento a su disposición. El resultado es que finalmente las conclusiones, las mujeres en México les desventajan en el periodo. Se muestra que los sueldos, sus salarios, son más precarios para México en relación con los homólogos, Canadá y Estados Unidos. En México la discriminación salarial ha tendido a disminuir, lo cual es bueno. Sin embargo, es un efecto perverso porque los salarios han caído drásticamente. Aquí hay otros factores que son parte de un cambio tecnológico, un exceso de oferta laboral. Hay trabajos por otros autores nos dicen que hay un exceso, presentamos en esta década un exceso de oferta de trabajo calificada, y esto ha sido uno de los factores que ha presionado a los salarios a la baja desde finales de los 90, de tal manera que este efecto está implícito. La brecha de salario en México se redujo, se mantiene en los Estados Unidos y sube gradual en Canadá. Las mujeres de Estados Unidos y Canadá reciben mayores ingresos, aunque el diferencial es explicado en mayor proporción por discriminación en aquellos países. Futuras líneas de investigación, pues es replicar esto, meternos a escudriñar dentro de la rama manufacturera. Muy interesante, nos dan mucha ansiedad de meternos a ver qué pasa adentro, y posiblemente por ahí encontraremos más explicaciones para los 3 mercados laborales. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que ajusten el tiempo. Continuamos ahora con Sonia Vaz y Basilio Guerrero. Sin embargo, presentará Sonia Vaz de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Adelante. Agradecer al doctor José Guadalupe Rodríguez por la invitación. Hemos estado en diferentes eventos nacionales e internacionales, y pues para mí es grato compartir con ustedes estas reflexiones. Este primer trabajo es, digamos, una introducción a lo que queremos hacer mi colega Basilio y yo sobre ciudades mexicanas en este asunto de competitividad. ¿Y por qué tomo Ciudad Juárez El Paso? Bueno, he estado viviendo 7 años hasta hace 2 meses en la frontera Juárez El Paso, la conozco bien, he hecho una serie de trabajos que dan cuenta
de la problemática que se vive en la ciudad. Yo no soy economista, soy socióloga planificadora. Sin embargo, me interesa en estos elementos cuantitativos de explicar las características de las ciudades. ¿Por qué trabajar esta relación transfronteriza vinculada a la competitividad o la integración? Sería como la pregunta en el sentido estricto de la palabra, dado que pues hay una serie de trabajos que precisamente tratan de reflexionar en torno a la integración de las ciudades de la frontera norte mexicana con las ciudades del sur de la frontera de Estados Unidos. Ahorita les voy a pasar una serie de datos, tanto estadísticos como descriptivos de lo que y cómo está compuesta esta relación México-Estados Unidos con relación a las poblaciones, a los ingresos. Incorporo, he estado reflexionando desde ayer que hemos estado escuchando diversas ponencias que tienen que ver con este asunto de cooperación, integración, salarios, mujeres y sus diferentes ingresos, no solo en México, sino en Estados Unidos y Canadá. Aquí nos vamos a concentrar básicamente qué está pasando con las ciudades mexicanas versus las ciudades norteamericanas en este asunto de la competitividad. Recientemente salió un trabajo de un centro que se denomina, yo creo que ustedes lo conocen, Instituto Mexicano de la Competitividad. Seguramente han visto recientemente, hace un mes más o menos, sacó los resultados de cómo están las ciudades mexicanas y la competitividad. Para concluir voy a presentar un poco el modelo que ellos usan, que nosotros queremos hacer. Mi colega, que él sí es economista matemático, tiene un doctorado del Centro de Matemáticas Aplicadas de la UNAM, es economista de base, entonces tiene un dominio, al igual que ustedes los economistas, pues bastante certero. Queremos hacer una serie de modelos con relación a cómo se ve con este índice que les voy a mostrar al final, por qué las ciudades mexicanas no podemos ser competitivas con relación a nuestras ciudades hermanas, ¿no? o gemelas, según sea el caso, como quieran ver, las vecinas, que no podemos tener los mismos índices de competitividad o por qué no podemos relacionarnos. Este es el objetivo de este primer acercamiento con relación a la competitividad y la integración: identificar las diferencias estructurales entre las ciudades fronterizas del Paso, Texas y Ciudad Juárez, vinculadas a la competitividad, tomando en cuenta el modelo